Empresa Océano Televisión presenta Log Chile, los grandes desafíos de la cadena logística. Una tribuna de Follow Up. Un gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Log Chile, el programa, la tribuna del Foro Logístico de Valparaíso que pretende ir conociendo todos estos temas, imágenes a mis espaldas de un fantasma que azota, que asola a los puertos chilenos como son las marejadas. Y hoy vamos a tener un invitado excepcional que pasa a presentar el vocero del Foro Logístico de Valparaíso, Ramón Espejo. Un gusto de saludarte, Ramón. Hola, Tilio, gracias. Oye, súper interesante el invitado que tenemos. Además, es relevante, creo que los títulos ¿no es cierto?, que don Patricio Winkler tiene, lógicamente que nos van a llevar a poder tener una clara visión del tema que vamos a hablar. Así que voy a partir presentándolo. Él es ingeniero civil, tiene un doctorado en ingeniería en la parte ambiental, especialista en la parte costera, portuaria, tiene 3 máster en la especialización, estudió en la Universidad Técnica Federico Santa María, forma parte del grupo de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso. Así que, Patricio, un gusto tenerte con nosotros, realmente un orgullo poder tener ¿no es cierto?, una persona de tal característica y que nos pueda aportar desde la base científica, desde el conocimiento humano y desde la proyección y la visión de futuro que tenemos en relación a esta situación que estamos viviendo, que es el cambio climático y todas estas situaciones adversas que hemos estado viviendo. Sobre todo, que hemos visto que hay que tomar las medidas ahora para poder prevenir el futuro. Así que, Patricio, te faltó bienvenido, decir gracias por algo, acompañarnos. tal vez, Ramoncito, que sí, perdón, Natilio. Él pertenece a la Universidad de Valparaíso, que es uno de los integrantes del Foro Logístico, sin duda alguna. Sí, claro que sí. Sí, bueno, Ramón, muchas gracias por la invitación, don Atilio. Tercera vez que nos vemos en este foro. Así que feliz de poder aportar desde el mundo de la ingeniería. Ya, me levanté tempranito hoy día a la mañana para repasar algunos elementos que podemos tirar arriba de la mesa hoy día. Ahora interesante, Ramón, porque tú, bueno, has formado parte reciente, entrevistábamos por el libro tan fabuloso que se escribió sobre las costas chilenas. También has participado en tantos foros sobre, como decía Ramón, el cambio climático. Y tal vez un poco para la señora Juanita, para el público en general, ponernos, ¿es real esto del cambio climático? ¿Es efectivo, por ejemplo, que en unos años más el nivel del mar aquí en Viña, en Valparaíso, va a subir de nivel? ¿El mar va a llegar más adentro? ¿Qué pasa sobre este tema, Patito? Sí, bueno, don Atilio, efectivamente el cambio climático es una constante desde la formación de la Tierra hace 4.600 millones de años. Eso siempre ha ocurrido. Lo importante es darse cuenta de que la huella del ser humano en las variables atmosféricas y también oceanográficas ha sido bastante más marcada desde la revolución industrial. En los últimos 150 o 200 años se nota que la influencia del hombre está afectando esas variables, y eso se ve, como dice usted, probablemente la medida que vaya transcurriendo el siglo en el incremento del nivel del mar, que aquí en Valparaíso podría ser en un par de décadas de 2, 20, 30 centímetros, y a fin de siglo podría incluso llegar hasta el metro. ¿Ya? Son procesos graduales, algunos, y algunos son procesos hasta 1 metro. Podría ser, en realidad las proyecciones están diciendo que aquí en la zona central de Chile el incremento del nivel del mar va a ser del orden de 60 centímetros, pero hay bastante incertidumbre, así que algunos modelos incluso dicen que podría ser 1 metro más. Eso puede que no sea tanto cuando uno lo analiza geométricamente. Uno dice, la geometría te dice 1 metro más arriba, y uno se pone ahí en la playa y mira y dice 1 metro más arriba no va a cambiar mucho, pero no es que solamente sea un cambio geométrico. Cuando sube el nivel del mar, entonces las olas también actúan más arriba y se generan otros procesos
como la erosión costera, el sobrepaso y ese tipo de cosas. Mira, yo puse imágenes a mi espalda y hemos visto así todas estas imágenes que nos han impactado en distintos lugares de la región. Ramón, preocupado Sí. también Ramoncito por el tema portuario, ¿ah? Claro, porque es relevante lo que dice Patricio, es importante tomar las medidas a futuro, sobre todo cuando hablamos de la situación portuaria, porque la infraestructura que se construye no está pensada para que dure 2 o 3 años. Normalmente se construyen infraestructuras como el molo que tenemos, ¿no es cierto?, que es prácticamente centenaria y que por lo tanto la proyección al plazo, a largo plazo, deben considerar este tipo de impacto. Cuando Patricio dice que en determinado momento, en el corto o mediano plazo, puede subir 1 metro y de ahí para arriba, habría que saber cuál sería la implicancia en función de ese aumento de las posibles marejadas, de la altura de las olas, de la fuerza que tendrían esas olas, y por lo tanto, en función de eso, poder proyectar o prevenir infraestructura portuaria que sea capaz de poder resistir y de poder estar a la altura, porque lógicamente no se puede tirar los recursos económicos, no se puede tampoco dañar a la población. Hay que tratar de buscar ahí, justamente ahora, visión de futuro. Así que, Patricio, yo no sé si nos puedes iluminar un poquito más si en este momento subiera el nivel del mar 60 centímetros, 1 metro, y sobre eso recibiéramos los impactos de las marejadas, ¿de qué nivel aguantaría la infraestructura actual que tenemos en Valparaíso, por ejemplo, y en San Antonio? Sí, Ramón, tú haces un comentario muy, muy acertado, y es que una cosa es el nivel del mar, el nivel promedio del mar, que este es el que tiene variación lenta, y lo otro tiene que ver con las marejadas, que son cuando el sistema se afiebra de alguna manera. Y los impactos sobre la zona costera, o el territorio costero, o los puertos, es una combinación de estas variables, el nivel del mar y las marejadas, y algunas otras que son más difíciles de explicar. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros? Primero, bueno, hay que ver cómo va a cambiar el fenómeno físico, estos fenómenos físicos, y cómo van a cambiar también los sistemas que reciben el impacto de estos fenómenos físicos. En un puerto, por ejemplo, se puede distinguir el impacto en temas operacionales y en temas estructurales. ¿Ya? Los temas operacionales, por ejemplo, los cierres de puertos, dicen relación con el comportamiento de las marejadas, y lo que vemos a mediados de siglo es que las marejadas, sobre todo en la zona central de Chile, van a ser más frecuentes y más intensas. ¿Ya? Y en la medida que progresa el siglo hacia el final de siglo, va a haber una estabilización de estas, ¿ya? Así que efectivamente va a haber un incremento. Y eso se combina con el nivel del mar. Ahora, para las operaciones portuarias, esto no es tan relevante porque las marejadas son muy importantes para la infraestructura, ¿ya? Pero cuando hay una marejada grande, los buques ya no están operando, están a la cuadra del puerto. Entonces lo que importa es el clima de oleaje un poco crítico, que puede ocurrir 3, 4, 5, 6 veces al año. Y en ese sentido, ese tipo de oleaje no va a cambiar mucho en lo que procede, o sea, en lo que sigue del siglo, en la medida que progresa el siglo. Y lo que hemos detectado es que algunos puertos incluso van a mejorar sus condiciones operacionales, en términos de cierre de puerto. ¿Ya? Si es que consideramos los mismos criterios de cierre de puerto que tenemos en la actualidad, que en el fondo es un supuesto bastante limitado, puertos como por ejemplo Valparaíso podría incluso mejorar su operatividad. ¿Y por qué? La causa es que todo el sistema climático, las bandas climáticas están desplazándose hacia el sur. Por eso ahora tenemos desertificación en la región de Valparaíso. Antiguamente no teníamos desertificación en Petorca, en Quillota. Eso es porque el desierto está avanzando, y eso es un reflejo de que las bandas climáticas se están desplazando hacia el sur. Luego, el oleaje en promedio también se está generando más al sur, y cambia su dirección cuando llega a Valparaíso. Ha venido viniendo cada vez más desde el sur, y en el futuro esa proyección te dice lo mismo. Entonces Valparaíso queda un poquito más protegido, ¿ya? Ahora hay otros puertos que miran hacia el sur, ¿ya? O que están expuestos al oleaje del sur, que no necesariamente tienen esa condición. Entonces, haciéndola simple, lo que estamos viendo en las proyecciones a futuro es que algunos puertos van a mejorar sus condiciones operacionales, algunos las van a empeorar en términos de cierre de puerto, pero en términos de infraestructura, todos los puertos grandes de Chile, las zonas portuarias estatales, van a experimentar esta combinación de incremento del nivel del mar con las marejadas intensas. Entonces, se separan en dos los impactos. Impactos operacionales, algunos mejoran, algunos empeoran, impactos estructurales, que en todos los casos empeoran. Relevante, súper relevante. Oye, adelante, Tilly. Nosotros, por ejemplo, tú el otro día lanzaron un libro del cual tú eres uno de los coautores y mostraron ahí
varias situaciones de la costa chilena. Por ejemplo, mostraban ahí el faro, Costas de Chile. Ese librito. Maravilloso. Y gracias por haberme enviado un volumen, ¿eh? Porque... Hay otros ahí que los podemos comentar si les interesa, porque son bien atingentes a la zona costera. Además que se pueden bajar de internet. Sí, claro, son gratuitos. En el fondo, Son un poco el gratuitos. espíritu de las cosas que hacemos en la escuela, y en este caso, con el tremendo apoyo del CHOA y del CONA, el Comité Oceanográfico Nacional, claro, un libro gratuito en formato digital. Hay muy pocos ejemplares impresos, uno de los cuales lo tiene Don Adilio. Gracias a la Armada y a ti, Patito. ¿Ah? Oye, no, lo que te quería decir que en ese libro y en el video que se hizo, muestran una serie de situaciones. Por ejemplo, me recuerdo del faro de La Serena. O mira, justo ahora detrás tengo las imágenes de algo tan cercano que es como un termómetro de lo que está pasando en la Avenida Perú. ¿Ah? O están las imágenes de ese temporal que hubo hace unos años que destruyó varias instalaciones, incluido el club tan importante del Caleuche, donde tu padre, no sé si todavía es presidente, pero al menos ha sido un destacado miembro. Bueno, esto lo está, mira, ahí se está viendo también la playa de Cartagena, prácticamente quedó cubierta por el mar. El impacto en realidad más allá de los puertos es visible, ostensible. Claro, efectivamente. Bueno, mi viejo Huguito Winkler es brigadier mayor del Caleuche todavía. Ya, ahí están en la pelea por mantenerse, después de haber perdido la sede tan bonita que tenían, ahí donde estaba el casino, y uno se iba a tomar un pisco sour en el bar, con una tremenda terraza. Bueno, eso es... ¿Naufragó el barco? Sí. Naufragó el... Ese es un ejemplo de un impacto asociado a las marejadas, que eventualmente en el futuro va a ser cada vez más frecuente y más intenso. Es decir, el daño estructural sobre infraestructura y equipamiento costero. Ese tipo de cosas se está manifestando y se va a manifestar de manera más recurrente en el futuro. Y hay otros impactos, como por ejemplo el sobrepaso. De ahí del termómetro que decía usted, don Atilio, el sobrepaso en la actualidad ocurre con un par de veces al año, 3, 4, 5, 10, depende de, dónde estemos, de qué lugar estemos hablando, pero lo que las proyecciones dicen de que el sobrepaso va a ser cada vez más frecuente y más intenso. Entonces, cosas como las que nosotros vemos 3 o 4 veces al año en la Avenida Perú en la actualidad, probablemente en el futuro ocurran 15, 20, 30 veces, por decir algún número, ¿ya? Y lo otro tiene que ver también con la erosión costera. La erosión costera es para las costas arenosas, tipo playa, por ejemplo, efectivamente lo que hemos visto históricamente es que alrededor del 80% de varias playas que analizamos 45 playas en Chile en un estudio, están en proceso de erosión. Y erosión significa que la línea de costa en promedio está retrocediendo. Esas arenas se están yendo o a profundidades más grandes o sencillamente entran en cañones submarinos y desaparecen del sistema, ¿ya? Y las proyecciones también nos indican de que sobre todo las playas urbanas ya van a tener problemas y van a seguir encogiéndose, porque en las playas urbanas uno tiene muros ahí, y los muros perimetrales lo que hacen es confinar el movimiento de las arenas, ¿ya? En cambio las playas rurales, lejos de los centros urbanos, tienen la capacidad de desplazarse hacia arriba y eventualmente se van a poder reubicar a cotas más altas, en la medida que aumenta el nivel del mar. Pero en las playas urbanas no. Hay algunos ejemplos que pueden ser combinaciones de efectos climáticos con también la acción del hombre, como esta playa que está al lado del Sheraton, ¿sí? La playa, creo que se llama Miramar. Es una playa que a principios del siglo XX era una playa estupenda. Y en la actualidad prácticamente no hay arenas, hay guijarros, hay gravas, hay bolones y roca. Y eso es un poco la combinación de estos efectos antrópicos del ser humano que construye un camino costero sobre una playa, y también tienes todas estas variables oceánicas como el nivel del mar, el oleaje, y en fin, hay otros bastantes más factores que podríamos tirar arriba de la mesa, como el comportamiento de la cuenca, la hidrología, porque los ríos finalmente traen arena desde las cuencas y desembocan ahí, la expansión urbana, ¿ya? Lo que hace es fijar también las arenas de las cuencas, y cuando una cuenca se tapa de hormigón, tiene menos capacidad de llevar arena para las playas, y eso es un poco lo que puede estar pasando también en el caso del Margamarga. Entonces es un problema Ramoncito, Patito, Ramoncito pica a todo el país, porque siempre pone esa imagen que detrás se ve una taza de leche, que es el puerto abrigado de Valparaíso, y tengo entendido que te tiene varias preguntas al respecto.
Oye, Buenísimo. Patricio, tengo hartas preguntas, pero me pareció interesante también hacer un comentario muy específico en relación a lo que se estaba hablando, porque he escuchado, y lo tenemos entendido, de que, por ejemplo, algunos organismos como la Cámara Marítima Portuaria indica que no hay una política estatal que vele por el resguardo de las áreas para el posible desarrollo portuario en el país. Por otra parte, he escuchado que es súper vital e importante poder resguardar el desarrollo urbano en relación, y creo que tú lo has dicho un montón de veces, en relación a la situación que estamos viendo climática, porque yo entiendo que en todos los casos la situación se acentúa, es decir, hay un riesgo mayor. Sin contabilizar el comentario que viene, ¿qué pasa en caso de un tsunami? Hemos visto, todos tenemos acceso ahora a las hojas o a los planos de inundación de los sectores poblacionales y sabemos, ahora, ¿cuál es la relevancia de eso? Que sabemos que hay eventos en donde tú tienes un plazo de reacción, que puede ser 20 minutos, y hay otros eventos donde a lo mejor tienes un plazo de reacción más corta, que pueden ser mucho más rápidos y por lo tanto la capacidad de poder evacuar se hace más difícil. Entonces quería llevarte al comentario de que, ¿qué pasa en el sector? Por ejemplo, hemos visto que en los planos de inundación de Valparaíso, que creo que hacen un supuesto en relación a la situación más grande que ocurrió en el puerto, que fue en el terremoto en 1730, se ve que el sector más afectado podría ser el sector Barón, en donde el mar entraría prácticamente hasta Santos Osa, hasta arriba, ¿no es cierto? Con un nivel que sobrepasaría los 6 metros o 8 metros, que según lo que dice ahí en el plano de inundación. Pero justamente es un sector en donde se quiere desarrollar una infraestructura recreacional, un paseo, que a lo mejor me parece justificable, pero también hay un riesgo grande. No sé cuál es tu opinión. Bueno, son varias preguntas las que tiro arriba de la mesa. Lo primero, antes de entrar en este tema de los tsunamis, es que, claro, efectivamente, dada la condición costera chilena, estamos en una zona de interacción de placas, tenemos una de las costas probablemente más expuestas que haya a nivel mundial a los agentes oceánicos, ¿ya? Hay muy pocas bahías, sobre todo en la macrozona central de Chile, tenemos bahías como Quintero y bahías semiabrigadas como Valparaíso o Laguna Verde, y de ahí, para de contar, ahí uno puede ir a la punta Lengua de Vaca, llegando a Tongoy, y hay muy pocos lugares abrigados. Bueno, y eso hace que estemos particularmente expuestos al oleaje. Y ahí es donde, desde bueno, principio del siglo XX, lo que hizo el Estado de Chile fue invertir en obras de abrigo artificiales. A diferencia, por ejemplo, muchos lugares, puertos europeos, que son puertos fluviales, puertos protegidos, nosotros tenemos que ir a pelearle digamos que los espacios abrigados al mar. Eso hace que sea muy complicado construir en Chile, y a eso se le suman también los terremotos que se ligan con los tsunamis. Estamos probablemente en una de las costas más complejas de intervenir y que se pueden comparar con las costas japonesas, por ejemplo, o las costas de Indonesia, las costas del Golfo de Bengala en Indonesia. En Japón, la forma en que se aproxima, digamos que la ingeniería a resolver estos problemas es poniendo hormigón, ¿ya? Completamente distinto de soluciones como, por ejemplo, la holandesa. La holandesa es mucho más de trabajar con las arenas, con lo que se llama infraestructura verde, y de repente tienen puertos. Ahora, entonces eso hace que nosotros tengamos que desarrollar nuestras soluciones con las particularidades que no se las vamos a poder copiar a nadie más, porque no tenemos el ingreso japonés como para poner corazas por todos lados, ¿ya? Además, eso perdón, Patito, que eso tampoco nos sirvió en Japón. Acuérdate que en el último tsunami, eso fue como un elástico, porque una vez que el tsunami sobrepasó esa barrera, fue como un chancacazo que pegó y fue peor el efecto. Sí, efectivamente. La forma en que los japoneses, viendo a una escala de tiempo más larga, del orden de 300, 400 años, ellos han reaccionado ante los tsunamis levantando los diques de las ciudades, sobre todo en la zona de las rías que quedan al norte de Japón, en la medida que los tsunamis son más grandes. Se sobrepasa esta cosa, suben un poquito. Esa ha sido un poco la reacción de los japoneses. Ahora, vamos al caso chileno, que es súper interesante. Tengo mi hija aquí que debería estar en el colegio. una entrevista. Bueno, efectivamente, en el caso chileno tenemos tsunamis recurrentes y eso se ha solucionado desde el año 1997 a la fecha a través de lo que se llama la CITSU, Cartas de Inundación por Tsunami, que fue un proyecto que comenzó ahí con don Emilio Lorca en el CHOA hace bastante tiempo atrás. ¿Ya? Bueno, y lo que se ha hecho es generar estas cartas de inundación
cuyo objetivo esencialmente es definir zonas de evacuación, ¿ya? Zonas seguras y vías de evacuación cuando esa información nutre a los planos de la ONEMI, ¿ya? Ese tipo de cartas de inundación no está orientada a la infraestructura, está orientada solamente a evacuar personas. Entonces, dicho eso, la carta de inundación de Valparaíso Viña se hizo para el terremoto de 1730, del 8 de julio de 1730, que lo que se hace es replicar un evento importante. Antiguamente estaba el de 1906, que era bastante chico y inundaba re poco, y luego se hizo el de 1730, y se hace con técnicas de modelación numérica bastante sofisticadas, ya que son cada vez más sofisticadas. Podemos hablar después del caso del módulo abrigo, les puedo comentar un poco el estudio que se hizo ahí. Y bueno, y de esa manera se define esa zona de inundación. Y a lo largo de todo el plan, la zona inundada se definen profundidades de inundación. Y efectivamente, uno de los lugares más expuestos es, bueno, la Avenida Argentina y en general todo el frente costero de Valparaíso, para un evento de esa naturaleza. La gracia, al menos, de Valparaíso y Viña es que están en terrazas costeras que están ubicadas entre 4 y 5 metros respecto al nivel del mar. Entonces, si el tsunami no es muy grande, y no llega a ese umbral, la ciudad no se inunda. Pero 1730 efectivamente es un evento extremo. Ahora, cualquier tipo de intervención que sea en el territorio costero, estamos hablando desde puertos hasta, qué sé yo, malls o lo que sea, paseo, van a estar expuestos a este tipo de amenazas que en el fondo son flujos de alta velocidad que tienen una capacidad de transporte de cualquier cosa, ¿ya? Entonces, lo importante es tratar de entender desde la perspectiva como de hacer una prognosis de qué es lo que va a pasar, es para cada uno de estos sistemas cómo reaccionar. Entonces, por ejemplo, un territorio urbano, ¿ya? Efectivamente va a demandar, por ejemplo, de vías de evacuación que sean eficientes, ¿ya? Y en lugares como, por ejemplo, la Avenida Argentina es algo difícil, al igual que en el plan de Viña, porque un tsunami se demora 10, 15 a 20 minutos en llegar a la costa, ¿ya? Y las vías de evacuación están diseñadas, están pensadas de alguna manera en condiciones ideales, donde la vía de evacuación está limpia, pero en el caso de Valparaíso es muy probable que si el terremoto es parecido al de 1730, el terremoto, haya mucho daño estructural y esas vías de evacuación estén bajo escombros, ya, qué sé yo, con cables, qué sé yo, todo el alumbrado en el suelo y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, va a ser bastante difícil esa evacuación, y ahí es donde empieza a ser importante lo que se llama la evacuación vertical, ¿ya? Donde tienen que haber edificaciones que estén diseñadas para permitir una cierta cantidad de personas en cotas elevadas, de forma tal de que puedan escapar subiendo la escalera. Y un poco lo que pasa en Viña la complicación es que, a pesar de que hay muchos edificios altos que permitirían a la gente evacuar verticalmente, claro, esos son lugares privados. Y por el momento no hemos sido capaces o no hemos abordado la problemática de que... Además es una zona riesgosa esa. Sí. Además es una zona riesgosa. ¿Por qué te menciono eso, Patricio? Porque lógicamente cuando nosotros tenemos en ese sector infraestructura portuaria, normalmente no es una gran cantidad de gente la que está ahí, es gente que tiene capacitación, que hace, ¿no es cierto?, le enseñan esa situación, qué pasa en caso de emergencia, cómo tiene que evacuar, cómo tiene que proceder, le hacen la inducción, la capacitación, etc. Pero cuando tenemos turistas o gente que está en otra instancia, es muy difícil prepararla y decirle, mire, usted antes de entrar acá le vamos a hacer media hora y le vamos a explicar lo que tiene que hacer y cómo tiene que proceder en caso que ocurra esto. Que es como lo que es cuando tú entras a un cine, ¿no es cierto? En el cine te exponen lo primero y mira las vías de evacuación, en caso de esto, haga esto. Te hacen eso. Pero ¿qué pasa en ese tipo? Entonces, lo que nosotros veíamos, es que también es un sitio bastante riesgoso. Y estar ahí y tratar de evacuar es gravísimo. A mí me tocó un sismo más o menos grande ahí en La Serena, y cruzar y salir del sector costero y llegar a la zona de la cota, que aparentemente es cerquita, fue un colapso. Todos los vehículos, un taco, ahí hay una situación de, ¿cómo se llama?, de unos humedales, y tenéis que cruzar la línea del tren, por lo tanto el acceso no es libre todo hacia arriba, sino que tenéis que buscar verticalmente la calle central en donde tiene salida. En San Antonio, la situación se ve en el sector que van a instalar, por ejemplo, el megapuerto, que es bastante incluso más compleja porque va a quedar incluso más alejado del momento de evacuación, y todo depende del tiempo que tengas. Si tú tienes una hora, lógicamente todos alcanzan a evacuar, pero esa es la incertidumbre. Sí, efectivamente. Ahora, la pregunta entretenida es, ¿eso lo dejamos? Porque yo creo que esa es la pregunta hacia dónde vas tú, Ramones. ¿Lo dejamos para zonas portuarias, para terrenos portuarios, o claro, un paseo? Independiente de la solución, de la elección, cada una de esas tiene sus particularidades.
sus procesos Efectivamente, el personal portuario está más capacitado, pero uno tiene contenedores que eventualmente van a flotar. Y ese es el caso, por ejemplo, de Talcahuano para el tsunami del 2010, donde los contenedores terminaron en la ciudad. Entonces, eso es una cosa que evaluar, ¿ya? Y Sí. desde el terremoto del tsunami de 2006 a la fecha, se ha hecho bastante investigación respecto de cómo derivan estos objetos que están sueltos en un puerto. Ahora, la contraparte, y estoy haciendo solamente algunos argumentos generales, Sí. no, la contraparte es si uno con un paseo costero efectivamente no alcanzaría a capacitar a la gente. Tiene que ser gente instruida, o como por ejemplo se hace en Japón. Yo estuve trabajando en Japón, y en Japón hay mucha señalética y es súper intuitiva. Uno ve ahí las cosas y dice, oye, por aquí hay están diseñados, por ejemplo, las vías de evacuación y de manera natural, incluso rayadas en la calle, de manera natural uno sabe qué es lo que hay que hacer. Y esa cultura nosotros no la tenemos embebida. Entonces, más allá de si se selecciona uno u otro uso a un determinado tramo de costa, Sí. lo que hay que hacer es analizar cuáles son las consecuencias y las medidas de mitigación para ese uso específico. La fosa chilena, la fosa donde se generan los terremotos allá al frente, es la más cercana a nivel planetario a una costa. Por eso los tsunamis en Chile llegan muy rápido. ¿Ya? En Japón se demoran 40 minutos en llegar, en Chile no. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en una zona portuaria como, no sé, San Vicente, Quintero, donde podemos llegar a tener 24 buques a la gira, ¿ya? ¿Cómo son los protocolos de evacuación de SARPE, ¿ya? Cuando se tienen tiempos muy cortos? Y ese es un tema de ingeniería y de coordinación que no se ha abordado y que puede ser incluso bastante más importante que esta discusión que tenemos respecto del uso del paño de varón, que yo creo que es un tema también muy interesante de abordar. Bueno, les quería pedir que vayamos a una pausa y luego también hay mucho interés, Patito, porque tú de alguna manera estás informado, has sido observador y fuiste el que denunció en este canal hace muchos años un tema que pocos sabían, que es una fisura que tiene el molo de abrigo de Valparaíso. Así que vamos a la pausa y luego estamos nuevamente en Log Chile. Ya estamos de vuelta en Log Chile, la tribuna del Foro Logístico de Valparaíso, con su vocero Ramón Espejo y un invitado excepcional, el ingeniero Patricio Winkler, experto en todos estos temas de la ingeniería costera y, bueno, protagonista, observador de todos estos fenómenos que han sucedido en nuestras costas y que a veces se olvidan, Patito, ¿eh? La memoria es tan frágil. Tú mencionabas antes que en Japón tenían todo un diseño con letreros y aquí en Chile lo hicimos. En Viña habían una serie de letreros y ahora esos letreros no están, se borraron las líneas del suelo y la gente se olvidó de lo que pasó. No hay una cultura permanente. Bueno, le devuelvo la palabra a Ramón Espejo y también, Ramón, uno de los temas importantes, que no se nos vaya a ir el tiempo, es que Patricio denunció en este canal hace algunos años y tengo entendido que han habido una serie de avances sobre lo que es esta fisura del molo de abrigo de Valparaíso que se ve a tu espalda ahí, que Sí, permite importante y esta relevante eso. poza tan tranquila y protegida. Es relevante eso porque lógicamente que Valparaíso sustenta su gestión operativa, su gestión portuaria sobre la base del molo de abrigo que le proporciona la tranquilidad, ¿no es cierto?, y la seguridad de poder contar en forma permanente y continua durante todo el año. Es el puerto que nos cierra, si ha cerrado una o dos veces en el año, no ha sido la situación, ha sido muy escaso. Entonces, que el molo pueda estar dañado, es importante saberlo porque lógicamente habría que tomar medidas y poder, porque esa infraestructura es vital. Además que es la obra de ingeniería más grande que se ha hecho hasta el momento en el país. Así que, Patricio, no sé cuál es tu visión Sí, hasta el momento. efectivamente, bueno, la función del molo de abrigo es particularmente importante durante episodios de mal tiempo, porque la bahía ya tiene un cierto abrigo natural por la Punta Ángeles,
Pero claro, como comentabas tú, Ramón, en un principio, esa obra se partió construyendo en 1912. Hay una historia muy bonita, porque el molo ahí en la punta de Duprat se partió construyendo en esa época en forma simultánea al molo sur del puerto de San Antonio. Y después vino la depresión y pasaron 20 años en que finalmente esa cosa se pudo concretar. Pero es una obra que tiene su obsolescencia. O sea, ya han pasado más de 100 años desde el inicio de la construcción del molo, ¿ya? Y las obras, claro, efectivamente, pueden tener daños que pueden ser progresivos o pueden ser impulsivos. En el caso del molo de Valparaíso, el molo ha tenido el efecto, por ejemplo, del terremoto de 1985, que generó una subsidencia, ya, diferencial, un asentamiento diferencial, o sea, se hundió en el cabezo, en la punta, del orden de 1,5 metros, 2, y uno lo ve cuando se da una vuelta al molo ahí en botecito y ve que hay digamos que hay un sándwich de hormigón al final, que lo que se hizo básicamente para evitar que hubiera sobrepaso en los dos primeros sitios del molo, para que los buques de la Armada pudieran operar bajo condiciones relativamente normales. Ahora, sí, pues Don Atilio dice que yo denuncié. Sí. En algún momento yo hice notar de que entre el arranque y el molo principal, ahí en esa esquina, había una fisura, y esa fisura en ese momento, que fue el año 2000, creo que 6, no, esta cuestión es bastante antigua, 2016, ya no me he perdido, no importa, varios años atrás. Claro, identificamos esa fisura y lo que hicimos fue divulgarlo de una manera para que se tomaran acciones. Y se tomaron acciones. Entonces la Dirección de Obras Portuarias encargó un estudio a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde se armó un equipo de sismólogos, ingenieros geotécnicos y especialistas en tsunami, para evaluar la condición estructural de ese molo. Se hizo un estudio el año 2019, bien bueno, tiene 4 volúmenes. Uno es de peligro sísmico, para entender cómo se mueve el suelo, cuáles son las aceleraciones, que las aceleraciones son las que hacen que estas estructuras fallen, y además un estudio de tsunami. Lo que se concluye en general, con muy poca información, ese es el problema que tiene el estudio, más que el estudio, es que no hay información disponible, mucha información disponible, es que el molo, en términos de estabilidad global, que en el fondo es la estabilidad global del molo, el molo no se estaría volcando, ni se estaría desplazando por las acciones de un tsunami o un terremoto, ¿ya? Pueden haber fallas locales, como por ejemplo las que se evidencian a través de la fisura. Esa fisura, hay una fisura diagonal bien grande, y esa puede estar asociada a los asentamientos diferenciales, porque hay que pensar que este es de nuevo un sándwich de hormigón súper pesado que se puso arriba de una banqueta de árido, que se vertió desde la superficie. Entonces con los terremotos esta cuestión se va acomodando. Ahora, en general, lo que dice el estudio es esto, de que la estabilidad estructural íntegra del molo no estaría amenazada, o sea, el molo no se va a hundir, ¿ya? Con un evento importante. Evaluaban, de hecho, un terremoto de grado 9, siempre podría venir uno mayor, ¿ya? Pero un terremoto 9 no se hundía, pero sí había que levantar más información para refinar los cálculos, porque, por ejemplo, el estudio se hizo sin tener conocimiento fundado de la geotecnia. Hay que pensar que esto se fundó sobre un suelo hace 100 años, así que no sabemos cómo es el suelo debajo de la estructura, ¿ya? ¿Qué se puede hacer con algún tipo de prospección? Tampoco se tiene mucha claridad respecto de la calidad de los materiales. El hormigón, que lleva 100 años metido en un ambiente salino, pierde su resistencia. Y me acuerdo que en algún momento hicimos un estudio con el ingeniero Jaime Serrano, hicimos el diseño de las defensas Yokohama, que son unos chorizos así que se ponen para recibir a las naves de la Armada, y me acuerdo que cuando la empresa constructora fue a instalar las defensas, me acuerdo que metían digamos que las herramientas para poder hacer los orificios y colgarlas, claro, y pasaban para adentro, y decían, oye, esta cuestión no tiene resistencia. Entonces, pero claro, puede ser una resistencia superficial, y lo que hay que saber en el fondo es el comportamiento de los materiales a nivel interno, las propiedades mecánicas del material a nivel interno. Entonces, no se conoce mucho del suelo, no se conoce mucho de los materiales, ¿ya? Sí hay evidencia de fisura que podría definir fallas locales. La estabilidad global del molo probablemente no esté amenazada con estos eventos grado 9, pero todavía hay mucho por estudiar, ¿ya? Y se tienen que tomar acciones, porque eventualmente pueden haber tramos del molo que puedan asentarse más, y entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ya? Lo reforzamos, lo atravesamos con pilotes. Hay algunas soluciones, por ejemplo, en el puerto de Iquique, después del terremoto del 2014, donde una estructura gravitacional, constituida por muchos bloques que funcionan por peso,
se atravesaron así, como un anticucho, con pilotes, micropilotes. Y con eso Mira, le Patito, dieron resistencia. Se acá sostuvo. yo estaba mostrando imágenes de los bloques que se metieron. Son, Claro. las fotos dicen que eran bloques realmente gigantescos, ¿ah? Claro, sí, esa fue una obra. Bueno, están los apuntes porteños de Lucas, dibujos preciosos de Lucas ahí narrando la epopeya de la construcción del Molo Sur. Patricio, una consulta. Nosotros vimos, el fenómeno más reciente que tuvimos aquí en la zona fue el terremoto del año 85, en donde la infraestructura portuaria, lógicamente, se vio muy dañada, pero sobre todo se vio más dañado San Antonio. Quedó mucho más dañado que Valparaíso, y eso significó que Valparaíso tuviera que responder, atender en primera instancia todo el movimiento para poder potenciar o reparar y reconstruir San Antonio. Si hubiera un terremoto nuevamente en relación a la comparación con estas dos, ¿cómo es tu percepción en relación a cuál se podría ver? Porque yo no sé, a lo mejor ahora San Antonio no se vería tan dañado, pero lo desconozco, o sea, no sé sobre qué base estamos hablando. Sí, es súper interesante el comentario que haces tú. Mira, el terremoto del 85, el 3 de marzo del 85, fue un terremoto que en San Antonio en particular generó aceleraciones verticales muy fuertes. Entonces, si tú tienes una aceleración vertical muy fuerte, el peso de los objetos, digamos que efectivo, deja de ser tan... deja de tener el peso normal, como si estuviera apoyado en el suelo. Es como cuando yo agarro una cuestión y la tiro para arriba, así. Sí. ¿Ya? Claro. Como que localmente pesa menos. Entonces, esas aceleraciones verticales generaron mucho daño estructural en estructuras gravitacionales que se utilizaron cuando se construyó el molo. Y las gravitacionales son las que actúan por peso. Tú pones un sándwich arriba del otro. Entonces, si viene algún tipo de efecto terremoto, esto o se puede desplazar o puede levantarse un poquito y pierde la estabilidad. Y cuando pierde la estabilidad, se cae y todo el material de la explanada se pierde. Eso es lo que pasó en San Antonio y eso es lo que pasó en el sitio 1, 2, 3 del puerto de Valparaíso, y por eso todos esos bloques que antiguamente constituían esos muelles ahora están repartidos en la bahía, incluso estaban puestos ahí en el sector de Barón en algún momento para evitar sobrepaso. Después del terremoto del 85, que generó daños fuertes en Valparaíso y San Antonio, cambió la ingeniería estructural de manera radical y se empezaron a utilizar muelles de pilotes con losas. ¿Ya? Y esos muelles son antisísmicos. El sitio 1, 2, 3 de Valparaíso son antisísmicos. El Espigón, por ejemplo, no es antisísmico. ¿Ya? Los sitios 1, 2 y 3 de San Antonio, y así sucesivamente, son antisísmicos. El puerto de Iquique, por ejemplo, el sitio 4 del puerto de Iquique, también es antisísmico. Y de ahí, de alguna manera, se acusó el golpe, ¿ya? Y efectivamente cambió la práctica. Entonces hay que distinguir mucho entre lo que es una obra de abrigo, tipo molo, y los muelles. Los muelles nuevos en general son antisísmicos y probablemente no les ocurra mucho durante un terremoto. ¿Ya? Los muelles antiguos van a sufrir consecuencias como, por ejemplo, el sitio 1 y 2 de Iquique, que no había sido cambiado por estas nuevas estructuras antisísmicas, y ¿qué es lo que pasó en 2014? Con un terremoto chico, del 1 de abril del 2014, se vino abajo. ¿Ya? Y ahí tuvieron un problema de lo que se llama un downtime operacional. Ahí sí que tenía un problema de corte de continuidad de servicio por un tema mucho mayor, que es el daño a la infraestructura, no porque venga una marejada. Entonces, en resumen, las obras nuevas de atraque en Chile, diseñadas con código sísmico, van a tener un comportamiento bueno. Han sido diseñadas con probablemente la mejor ingeniería que hay en el mundo. Las obras de abrigo antiguas, están las interrogantes, por ejemplo, en los molos grandes, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, San Antonio, San Vicente. Y bueno, y los muelles antiguos probablemente fallen con terremotos, si los terremotos son importantes. Volviendo al tema de la fisura del molo de abrigo Valparaíso, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, yo creo que primero yo daría término al estudio con algunas cosas esenciales que se tienen que conocer. Por ejemplo, el estudio de la Universidad de Chile, que es bastante bueno, faltó incluso tener información de la batimetría. Pero faltan pocos elementos para saber cuál es el diagnóstico final. ¿Ya? Al menos se sabe que existe este asentamiento diferencial entre el arranque y el molo principal, por eso está esa fisura diagonal, ¿ya? Y eso obliga a tener soluciones de tipo estructural, como por ejemplo la que comentaba en el puerto de Iquique. Habría que evaluar porque este es un problema estructural que no es muy frecuente, ¿ya? Entonces hay que buscar soluciones ad hoc en función de los estímulos y de la información que se tenga. Uno sería, si hay un problema de estabilidad entre bloques que constituyen el molo, sería, por ejemplo, utilizar estos micropilotes de forma de darle un comportamiento como masivo, un solo objeto.
solidario, ¿ya? Ahora, si existen problemas de deformación diferencial, hay también temas operacionales, porque ahí cambian las cotas, entonces eso se puede hacer con simplemente un maquillaje, con una losa horizontal que le dé la horizontabilidad a la superficie, pero eso no es un problema mayor. Sí, también hay que hacer algo de mantención a los hormigones, porque cuando se genera una fisura, esa fisura hace que el agua entre y genere impacto tanto por su salinidad como por los flujos que pueden empezar a horadar toda esa estructura, así que también hay que darle un poquito más maquillaje superior, pero el problema de fondo es el problema del comportamiento de la estabilidad global, y este primer informe dice que ese no es un gran problema, pero aún así pone en evidencia de que se requieren algunos estudios adicionales para entender cómo es la constitución interna del molo, ¿ya? Y en función de eso tomar decisiones. Yo creo que no, por el momento la información no es suficiente como para tomar una decisión de carácter estructural mayor y profunda. Patito, mira, hace unos días circuló este video que puse a mi espalda y muestra la fuerza del molo, ¿eh? Porque con plenas marejadas a veces sobrepasan la ola por arriba, bueno, y ahí habían unos autos mal estacionados que los arrastró y los tiró, pero de todas maneras se ve la fortaleza del molo, pero también se ve el impacto de estas marejadas es cada vez más grande, ¿eh? Claro, lo que pasa es que el molo es una estructura vertical, es como un espejo, ¿ya? Entonces los espejos reflejan las ondas electromagnéticas, el molo lo que hace es reflejar las olas, ¿ya? Entonces cuando una ola se refleja hay un incremento en la altura de la ola, y es por eso que hay sobrepaso. Este tipo de estructuras claro, evidencia sobrepaso en forma importante cuando hay eventos de este tipo, como el del 8 de agosto del 2015 o este de acá, ¿ya? Y eso es esperable. Ahora, por ejemplo, para que no se te vaya el auto, ahí tal vez no hay que hacer grandes cambios, sino que tener otro tipo de herramientas como sistemas de pronóstico con varios días de anticipación, donde se sabe de que las condiciones van a ser extremas, entonces que los autos no entren, digamos que durante... Claro. Tal o cual día. En el fondo, un sistema de pronóstico te puede servir para definir si el buque entra o no entra, o cuántos días tienes que esperar afuera, como para también tomar este tipo de soluciones. Ahora, hay soluciones estructurales. Por ejemplo, uno podría levantar el coronamiento, la cota de ese muro, ya, e incluso poner un verteola, que sería una estructura con una geometría que lo que hace es que la ola se devuelva, y efectivamente se reducirían esos episodios a un costo relativamente importante, porque ese tramo del molo es de 700 metros. Entonces ahí hay que ver si vale la pena o no, pero se ha hecho, por ejemplo, en el puerto de San Vicente. San Vicente siempre tuvo problemas de sobrepaso muy fuertes, y el agua pasaba por arriba y llegaba a la explanada, ¿ya? Y movía material y dejaba la crema ahí en términos operativos, botaba los contenedores y todas esas cosas, y ahí lo que hicieron fue levantar el muro y le pusieron un verteola. Y ese muro lo anclaron con armadura al rompeolas antiguo y se redujo el sobrepaso, no 100%, porque sigue habiendo sobrepaso, pero se redujo bastante. Hemos visto que hay una situación en el impacto de la infraestructura sobre el territorio, pero ¿cuál es en tu visión? Porque necesitamos el crecimiento, necesitamos el poder avanzar, porque además estas infraestructuras cuando se construyen se miran a largo plazo, no es una cosa que tú vayas a construir para 2 años ni para 5, es para largo plazo, para darle una tranquilidad al país. Y siempre cuando se están haciendo estos proyectos, ya sea en Valparaíso o en San Antonio, tenemos situaciones que son relevantes como las situaciones ambientales. ¿Cuál es tu percepción en relación a eso? Porque el progreso sigue y sigue avanzando. Tú ves que, por ejemplo, el sector de Viña del Mar, o incluso Valparaíso en la Colonia, o Viña del Mar, que era, ¿no es cierto?, un fundo, evidentemente uno dice, pero pucha, vamos a intervenir el estero Marcamarga, y tú ves que el desarrollo poblacional ha ido avanzando, el ocupamiento del borde costero se ha hecho en forma irregular, y la gente se instala y construye, hace todas esas cosas, pero una infraestructura de gran valor, y ¿no es cierto?, para la comunidad, para el país entero, de repente somos demasiado críticos en relación a algunas situaciones adversas que se puedan generar. Tenemos 4.000 kilómetros, ¿no es cierto?, de costa, y la intervención para hacer un puerto a veces son unos pocos metros, ¿no es cierto? Y ahí surgen un montón de situaciones que a veces nos hacen pensar, bueno, ¿cómo podemos proyectar esto? ¿Cómo podemos verlo? Y ser un poco más consecuentes, porque yo siempre digo, mira, todos hemos criticado las zonas estas que son de sacrificio, que a veces se habla de Puchuncaví, de otros sectores, pero todos somos cómplices porque todos usamos benzina,
¿no es cierto?, para nuestros vehículos, todos ocupamos energía eléctrica, gas natural, somos cómplices, porque si viviéramos en forma tan, uno tendría que ir al río a buscar agua, no sé, pues, tendríamos que tener otra estructura. Entonces, ¿cómo compatibilizamos eso? Y sobre todo en el caso nuestro, que es la situación que estamos viendo, desarrollo portuario en Valparaíso, desarrollo portuario en San Antonio, y equivalencia, ¿no es cierto?, que haya una equidad. Porque lógicamente tuviste el terremoto del 85, colapsó un puerto, el otro lo pudo atender. Aquí no podemos poner todos los huevos en una misma canasta, porque resulta que si San Antonio crece desproporcionadamente, si pasa un evento grande y se ve muy perjudicado, Valparaíso no va a ser capaz de fluir. Y por otra parte, si crece demasiado, Valparaíso quedaría totalmente colapsado, porque no lógicamente por oferta y demanda, San Antonio se lo llevaría todo. Entonces, ¿cómo buscar? Son varias preguntas en sí, pero ¿cómo buscar esa situación? Sí, está súper entretenida bueno, es un temazo, eso da para conversar Temazo, mucho, sí. da un programa y muchos programas. Aparte. Claro. Sí, bueno, vamos a dejar Pero tu percepción, nada más. Sí, dejamos el tema del puerto para el final. Lo primero tiene que ir, la pregunta ya por un tema un poquito ambiental. Nosotros tenemos una orgánica, una legislación, una ley general de bases del medio ambiente, que define un sistema de evaluación ambiental. El sistema de evaluación ambiental, por ejemplo, donde está siendo tramitado el puerto a gran escala en este momento en San Antonio, donde se tramitó también el TCVAL, es un sistema que tiene algunas limitaciones. Tiene algunas ventajas, como por ejemplo la transparencia. Uno se puede meter en los proyectos y aparece todo el expediente y uno puede hacer el seguimiento. Eso es súper bueno, es un tremendo valor que probablemente no sea comparable con otros lugares, pero el sistema de evaluación ambiental también tiene algunas deficiencias, como que, por ejemplo, los proyectos se analizan en forma individual, ¿ya? No en forma colectiva. Los efectos sinérgicos, que en el fondo es sinergias, por ejemplo, si yo tengo un emisario de agua servida y al lado tengo una termoeléctrica tirando agua caliente, ¿cómo interactúan esas cosas? Claro, los bichitos van a estar felices con agua caliente y va a haber mucho más impacto ambiental. Claro, no existe ese efecto sinérgico. Tampoco existe en el sistema de evaluación ambiental los efectos de los riesgos costeros como los terremotos y los tsunamis, porque no es el sistema de evaluación ambiental, el sistema de evaluación ambiental, ya orientado a la forma de ver el ambiente como del fines del siglo pasado, que en el fondo es solamente impacto, contaminación, ese tipo de cosas. Entonces, tiene este problema de la desagregación de los proyectos, tiene el problema de que no incorpora los riesgos, ¿ya? En particular el caso de los tsunamis, por ejemplo, para los puertos, en fin, ¿ya? Eso es lo primero, pero existe un sistema, ¿ya? Ese sistema es perfectible. En el marco del cambio climático, de la ley marco de cambio climático, la idea es que el sistema, el SEA, el sistema de evaluación ambiental, incorpore el cambio climático como una variable adicional. O sea, no solamente levantar las líneas de base, sino que tener las líneas de base históricas, pero también ver cómo esas líneas de base cambiarían en el futuro y cómo van a afectar al proyecto y cómo el proyecto va a afectar al medio ambiente, ¿ya? Eso al menos está en el papel, ¿ya? Y que es una mejora. El problema es que no hay capacidad técnica por el momento en las consultoras o en los organismos que participan del desarrollo de estos proyectos para entender qué es lo que va a pasar en el futuro con las variables en particular, oceanográficas, si estamos hablando de ese tipo de cosas. Entonces, va a haber una transición donde la ley te va a obligar a hacer estudios de cambio climático para proyectos, y es muy probable que al principio los estudios sean bastante deficitarios. Y ahí es donde puede participar la ciencia con las cosas que hacemos con un grupo grande de personas, donde nuestra intención es disponer de esta información, de cómo van a ser los climas de oleaje futuro, el nivel del mar, etc. Sí, ahora, respecto del caso de los puertos, claro, en el estudio que comentaba Don Atilio en su momento, si uno agarra la costa chilena, y nosotros hicimos el cálculo, llegamos a 106.000 kilómetros, que son 2 vueltas y media de la Tierra, ya de costa. ¿Ya? Eso sería más o menos la distancia. Se habla de 4.200, pero en el fondo son, si yo siguiera todos los recorridos. Y los puertos son marginales en toda esa distancia. ¿Ya? Efectivamente, un puerto puede abarcar una zona, un tramo de 2, 3, 4 kilómetros, multiplícalo por 20 puertos, ya chancho, ¿ya? Y no vamos a cubrir una fracción marginal de zona costera. Pero cuando se hace un puerto, genera perturbaciones importantes en el sistema, ¿ya? Desde el sistema físico al sistema ambiental, sistema social y todo ese tipo de cosas. Entonces, efectivamente, claro, un puerto, a pesar de que, digamos que define impactos muy localizados, si se le mira en este contexto de la costa chilena, claro, esos impactos localizados son los que generan estas controversias, y efectivamente, bueno, ahí pasan cosas como lo que pasó en el T2. Ahora, claro, hay un tema como de ética y de visión de mundo. Yo creo que el uso del territorio costero tiene que ser balanceado, se tiene que dar espacio para la operación de puertos. Los puertos tienen que tener en su diseño, obviamente minimizar los impactos ambientales, etcétera,
pero también tienen que ser adaptativos y de alguna manera incorporar nuevas tecnologías y nuevas ideas que se están dando, por ejemplo, en países del primer mundo, como los europeos. Estoy pensando en el puerto de Rotterdam, donde cuando uno dice, voy a poner un puerto tipo PGE de San Antonio, ¿ya? El proyecto sale 3.500 millones de pesos, de dólares, perdón. Bueno, entonces yo destino una fracción importante de ese monto para medidas de compensación y mitigación. Entonces, por ejemplo, en el caso del PGE, claro, efectivamente lo que va a pasar es que la playa del sur probablemente crezca por todos los aportes sedimentarios que tengan, entonces uno podría decir, mira, como se hizo en el puerto de Rotterdam, nosotros vamos a hacer el puerto exterior, pero todo el tramo de costa al sur de San Antonio podríamos definirlo como una zona de conservación, y vamos a meter plata ahí de forma de que la conservación sea efectiva y esto no quede botado a la manito de Dios. Entonces, es una moneda de cambio que es bastante pragmática lo que estoy diciendo, o sea, no es ni ultra conservacionista, ni 100% pro puerto, sino que es una cosa intermedia donde finalmente la acción del ser humano demanda del uso de medidas de mitigación, pero que sean importantes, cuantiosas, ¿ya? De forma de compensar esos impactos. Interesantísimo. El otro día estaba viendo una exposición con Ramón, ¿te acuerdas? Y ahí en San Antonio decían que como van a invadir una parte, ellos no van, por ejemplo, a cubrir unas 2 pozas que hay sin antes haber hecho un área de reserva bien bonita. Y yo creo un poco lo que tú dices, Patito, que claro, el progreso tiene que seguir, pero qué mejor lo que tú dices, destinar una parte importante para compensar a la ciudad con una nueva playa, un nuevo paseo, medidas bonitas, es decir, que crezcan las 2 cosas, que crezca el puerto y crezca también el sector urbano la comunidad, claro. de la Eso comunidad. Ramón, la comunidad, excelente programa y bueno, tenemos que despedir, así que sí, esperamos tu conclusión. Bueno, darle las gracias a Patricio por su generosidad, por su tiempo, por su empatía, por su capacidad de comunicar, porque realmente lo que nos ha explicado es muy técnico, muy científico, pero ha usado palabras que son accesibles, que son súper cercanas, y ha mostrado cosas que son bastante complicadas con una mirada positiva, y eso siempre se valora y tiene, ¿no es cierto?, la visión de poderlo mejorar. Así que, Patricio, muchas gracias, muy interesante tu exposición, y sin duda alguna te vamos a invitar próximamente porque creemos que la relevancia que está teniendo este tema ahora y en el futuro, y a lo mejor siempre lo ha tenido, porque siempre hemos estado en un proceso de cambio, es vital. Así que muchas gracias por tu participación. No, pues gracias Ramón, gracias Don Atilio por dar la posibilidad de conversar de estas cosas y que no queden en las aulas, o en los informes, o en los papers. Sí, es bueno participar de la discusión pública, y bueno, y ahí trataremos de seguir aportando al foro. Gracias, gracias. Bueno, aquí con imágenes, yo justamente estaba mostrando ahí la Universidad de Valparaíso, qué linda frase, ¿eh? Hemos sacado desde las aulas, desde el mundo científico, información para el público portuario, para el público en general, y eso a uno le da una inmensa satisfacción. LOG Chile, la tribuna del Foro Logístico de Valparaíso, que según me ha dicho Ramón, tiene sus puertas abiertas a la comunidad, incluso a los detractores de los proyectos, porque aquí queremos conversar, queremos pensar, queremos ampliar la capacidad para que el desarrollo portuario sea más perfecto, como decía Patricio. Así que muchas gracias. Empresa Océano Televisión presentó LOG Chile. Los grandes desafíos de la cadena logística. Una tribuna de Follow Up.